Bien, entonces, pues esta es nuestra segunda clase del curso de Introducción a la Relatividad General. Entonces voy a compartirles pantalla para desarrollar el curso en el OneNote, ¿no? Ok, creo que ahí ya lo pueden ver, ¿no? Entonces, en la primera clase nos quedamos básicamente hasta la definición de homeomorfismo y difiomorfismo. Básicamente, recuerden, ayer, bueno, el lunes estábamos hablando del concepto de variedad, que es un concepto muy importante en la física. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí. 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 Entonces, es un concepto que es muy relevante en diversas áreas de la física, desde la física clásica, la mecánica cuántica, la física de la materia condensada, también mencionábamos. Incluso, bueno, y de manera muy importante, yo creo que uno de los primeros ejemplos donde se hace un uso extensivo del concepto de variedad diferenciable y en general de la geometría diferencial, pues es en la relatividad general, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado con el concepto de difiomorfismo, CK. Básicamente dijimos que cuando yo tengo un mapeo F que va entre dos espacios euclidianos Rn y Rn, digamos un mapeo en sí mismo, que es biyectivo y además la función y su inversa son mapeos continuos, entonces es lo que se llama un homeomorfismo, ¿no? Y básicamente el homeomorfismo es lo que permite que una región, digamos, del espacio Rn lo deformemos en otra región, en el espacio transformado a través del mapeo, sin romperlo, ¿no? Sin quitarle ninguno de los puntos, ¿no? Entonces, de manera continua, se realiza esa transformación, ¿no? Y esa es básicamente la base también de la, la invariancia topológica que hay entre distintos espacios, ¿no? También, es decir, dos espacios son topológicamente invariantes o equivalentes cuando podemos encontrar un homeomorfismo que hay entre ellos, ¿no? Bien, entonces, utilizando el concepto de homeomorfismo, se define el concepto de difiomorfismo, que muestro aquí. Y en el concepto de difiomorfismo, pues dijimos, es un homeomorfismo, también entre espacios Rn, ¿sale? Si f y f menos 1, ahora no solamente son continuos, sino también son de clase CK, ¿sale? En ese caso, significa que las componentes de cada, digamos, del campo vectorial, porque digamos es un campo vectorial multidimensional, este F, son cabezas diferenciables, ¿no? Entonces, se va aquí, creo que hay un poco de ruido exterior. Bien, entonces, eso es lo que es un difiomorfismo. Y entonces, en el caso de las variedades, acuérdense que las variedades las cubrimos con estas cartas, y estas cartas están dotadas también de un mapeo phi, que son un homeomorfismo, ¿ok? ¿Qué significa en este caso que sea un homeomorfismo? Significa que esta función de transición se llama phi, composición phi inversa, es homeomorfismo, ¿no? Eso es básicamente el asunto, ¿no? Entonces, para que esta sea homeomórfica, pues significa, para que esto sea un mapeo homeomórfico, significa que phi y también phi j y phi tienen que ser homeomorfos, ¿no? De otra manera no podrían serlo, ¿no? O sea, la composición preserva el homeomorfismo. O sea, la composición de funciones homeomorfas es homeomorfa. Entonces, ese es el sentido, digamos, de la definición de homeomorfismo de esta función phi. Bien, ahora, digamos que creo que hasta aquí creo que nos habíamos quedado. Entonces vamos a comenzar acá en esta otra hoja. ¿Qué significa, digamos, bueno, aquí todavía, qué significa esta función que le llamo función de transición? Pues esta función de transición no es más que el cambio de coordenadas
en la intersección, porque fíjense, aquí en esta región negra que está acá, pues es la intersección entre esta carta o este dominio de la carta UJ y este dominio de la carta UI, ¿no? Este dominio UI de la carta correspondiente. Entonces aquí hay una intersección y pues yo puedo describir, digamos, los puntos de la variedad en esta región utilizando estas coordenadas o bien utilizando estas coordenadas, ¿no? Entonces, lo que significa esto es que hay una transformación de coordenadas. O sea, este de acá es una transformación de coordenadas. Puedo describirlas con estas coordenadas que están acá o con estas coordenadas. ¿Y cuál es la relación entre las coordenadas? Pues es esta. Entonces, en otras palabras, uno puede expresar, si ustedes recuerdan, si yo hago actuar este phi j, digamos, que es composición con phi i inverso, esto donde actúa, pues actúa en este conjunto, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que yo tengo aquí es, digamos, las coordenadas x1, x2, etcétera. Así está xn, ¿sale? Porque actúa en este conjunto. Y esto, a su vez, son coordenadas, o sea, el resultado, pues son coordenadas y1, y2, etcétera, hasta yn, ¿sale? Que son las coordenadas que, digamos que aquí los ejes son etiquetados con x, x1, por ejemplo, x2, etcétera. Y acá igual, digamos, en este eje pues sería y1, por ejemplo, y2 y el resto de coordenadas, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo esto es justamente esta expresión que de hecho vimos en la clase anterior en el electromagnetismo, es esta relación. Y vector es función de X vector, ¿vale? Entonces, esta es la regla de transformación. Por eso les digo que esta cantidad, que se llama funciones de transición, no es más que un cambio de coordenadas. ¿Okay? Un cambio de coordenadas. Entonces, este cambio de coordenadas pues tiene que ser un homeomorfismo para que lo de arriba sea variedad, ¿no? O sea, para que este de acá sea mismo variedad. Es parte de las definiciones. Y bueno, de manera más vamos ya aquí a la clase 2. De manera más propia, entonces vamos a decir que la variedad, ¿no? La variedad, bueno, digamos la variedad a la que queremos hacer referencia, ¿no? O sea, la variedad es variedad diferenciable, ¿vale? Es variedad diferenciable. Variedad diferenciable de clase CK, ¿vale? Si estos mapeos son difiomorfos, si los mapeos me refiero a phi i composición phi j inverso, ¿verdad? Al revés, puede ser lo mismo. Si estos mapeos son un difeomorfismo CK. ¿Vale? Ya acuérdense, ya habíamos definido lo que es un difeomorfismo CK. A ver, permítanme un tantito. Porque hay mucho ruido exterior. Ok, vamos a continuar. Bien, entonces ya habíamos definido lo que son estos mapeos de difeomorfismos. Entonces, para que sea una variedad diferenciable de clase SK, pues requieres que estas funciones de transición sean difeomorfas, sean difeomorfismos de clase SK, ¿no? Bien, déjenme, voy a cerrar aquí para que tengamos un poquito la pantalla. Y
digamos, regresando a la expresión anterior, pues lo que les decía, ¿no? Tenemos estas funciones que están acá, al final de cuentas se refieren a estas funciones, ¿vale? X, ¿no? Para I también de 1 hasta N, ¿no? Entonces, en ese sentido son funciones de transición, ¿no? Y también para un criterio, digamos, para saber cuándo estas funciones son suaves, pues una condición es que el jacobiano de la transformación, creo que voy a utilizar mejor la otra. El jacobiano de la transformación de Y, así vamos a denotarlo. O sea, esto de acá es lo que sería el determinante de la matriz jacobiana, ¿no? Ya saben cómo se calcula el jacobiano, ¿no? Que son las derivadas parciales de cada componente con respecto a cada una de las entradas. Entonces el determinante tiene que ser distinto de cero, ¿no? Y esa es una de las condiciones para que podamos tener suavidad, ¿no? Digamos, entre una carta y otra o un sistema coordenado y otro. Ahora aquí surge un concepto también que vamos a utilizar de manera constante y es el concepto de suave, ¿no? O en otras palabras, variedad diferenciable suave, ¿no? Variedad diferenciable, eh, variedad diferenciable suave. O sea, básicamente este concepto de suavidad se refiere esencialmente cuando este K es infinito. O sea, en otras palabras, que estas funciones son infinitamente diferenciables, ¿no? Eso es básicamente una variedad diferencial suave. Y bueno, el punto es que en física normalmente asumimos esta condición, o sea, consideramos casi siempre puras variedades diferenciables suaves, porque eso es lo que muestra, digamos, digamos la realidad, ¿no? En una muy buena aproximación, muchos sistemas cumplen con esta propiedad, pero por supuesto que hay otros donde no se cumple, entonces también podría ser útil una variedad solamente de clase Z, ¿no? Y eh, una información extra que podemos dar para los atlas, que es interesante, es que uno puede, digamos, en una variedad diferenciable, digamos, tú puedes dotar esta variedad con una colección, digamos, de cartas, ¿no? Que cumplan con esta propiedad que decíamos, es decir, que podemos mapear estos dominios de las cartas a abiertos en los RM, ¿okay? Y que cumplan con esta propiedad, ¿no? De que las funciones de transición son homeomorfas entre sí, etc., ¿no? Entonces, digamos, con esto, pues formamos un atlas, ¿no? Como habíamos visto la vez pasada, tenemos aquí un atlas, que sería esta colección de cartas, ¿no? ¿Vale? Pero, pues, yo puedo formar otro atlas también, con otra colección de cartas, ¿no? Es decir, con, no sé, secciones cuadradas, por ejemplo. Puedo formar otro atlas y también voy a cubrir, digamos, la variedad. Y entonces, digamos, este otro atlas vamos a denotarlo así, phi i, y aquí psi i. Son atlas distintos y que tienen la misma característica, ¿no? De que la unión, digamos, de estos dominios de cada una de las cartas correspondientes podemos cubrir, ¿no? el espacio completo. Entonces se dice que dos atlas son equivalentes, dos atlas son equivalentes, si su unión, bueno, en este caso me refiero a atlas CK, ¿no?
vamos a decir, déjenme corregir un poquito, atlas CK, ¿no? Y acá también CK, ¿vale? Pues en otras palabras, lo que quiere decir es que estas funciones phi, las funciones de transición que construimos con estos mapeos, son de clase CK, ¿no? O sea, es decir, son K veces diferenciales. Las componentes de las funciones de transición son K veces diferenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, decimos dos atlas, ¿sí? de clase CK sobre X, ¿no? Son equivalentes si su unión es nuevamente un atlas de clase CK, ¿no? Entonces, aquí, para ser un poco más específico, dos atlas CK, nada más, se refiere a dos atlas de clase CK sobre X, ¿no? Donde X es la variedad, son equivalentes si su unión nuevamente es un atlas CK, ¿no? Eso es la punta, ¿no? Entonces, hasta donde entiendo, en matemáticas creo que es uno de los problemas, encontrar la equivalencia de atlas, ¿no? No, o sea, no es un problema así tan trivial, ¿no? Digamos. Especialmente cuando ya defines completamente una variedad, tú puedes tener muchas estructuras de atlas, ¿no? Bien, en general, pues como les digo, vamos a considerar solamente variedades suaves. ¿Ok? Y también otra cosa, de aquí también hay otra clase de variedades. Hasta aquí, digamos, podemos decir que con esto se define ya las propiedades, digamos, de que definen una variedad diferenciable. Y de aquí se pueden definir ciertas clases de variedades, ¿no? Entonces, en particular, una variedad que se utiliza muy comúnmente en física es lo que se llama la variedad Hausdorff, ¿vale? En este caso, vamos a considerar, se consideran solamente variedades Hausdorff, ¿no? Y estas variedades básicamente tienen la propiedad de que, digamos, por aquí yo tengo mi variedad, ¿ok? Y entonces tomamos cualquier par de puntos, por ejemplo uno aquí, y otro por acá, pues claramente, pues yo puedo construir dos vecindades, contengan a los puntos a cada uno de manera separada. Aquí tengo una vecindad B1, aquí tengo otra vecindad B2, de tal manera que estas vecindades tengan la intersección de las vecindades sea vacía, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pues aquí los puntos están suficientemente alejados para que esto ocurra, ¿no? ¿Qué pasa si ahora los acerco? Déjenme tomar aquí ¿vale? Y aquí vamos a pegar. Entonces ahora vamos a decir que bueno, lo voy a hacer. Entonces acá, digamos, tengo aquí mi vecindad B2, pero ahora tengo mi siguiente punto más cercano, ¿no? Y aquí tengo ¿vale? Entonces acá van a intersectarse, ¿no? Pero entonces las variedades Hausdorff es, si yo tengo un par de puntos, por más cercanos que estén ellos, si puedo encontrar vecindades que los contengan de tal manera que se cumpla esta propiedad, ¿no? Pues en efecto aquí se puede hacer eso porque, digamos, aquí con estas vecindades obviamente no se cumple esta propiedad, ¿no? De que la intersección sea el vacío. Pero si yo construyo otras vecindades, ¿vale? Un poco más pequeñas, pues ya con eso garantizo
¿vale? Y obviamente si yo agarro otro par de puntos que están muy chiquititos, muy pegaditos entre sí, la cosa es de que en las variedades Hausdorff, la característica es que yo siempre voy a, siempre voy a poder construir, ¿vale? Dos vecindades de tal manera que cumplan con esta propiedad. Entonces eso te habla como de cierta continuidad que tienen las variedades Hausdorff, ¿no? Entonces esas son las clases de variedades que se utilizan normalmente en física y las que también van a describir el espacio-tiempo, ¿no? En relatividad general. Ok. Otra propiedad, entonces aquí tenemos, esto es un concepto importante, propiedad Hauss. Este concepto. Vamos a otro concepto que también se utiliza, que es cuando una variedad diferenciable es orientable, ¿no? Entonces, una variedad diferenciable se dice ser orientable si, si su atlas definido y su atlas definido cumple con la propiedad con que el determinante del jacobiano, ¿vale?, sea mayor que 0, ¿vale?, en todas las intersecciones de los dominios de las cartas, ¿no? ¿Vale? Para todas las intersecciones de los dominios UI, ¿no? Para todos los dominios, yo agarro un par de dominios y de ahí construyo mi función de transición. Tenemos la variedad y de ahí podemos construir la función de transición. Tenemos la variedad con dos dominios. Las funciones de transición son se construyen para dominios que tienen intersección, ¿no? Entonces, si se cumple que para cualquier par de dominios que tengan esta intersección, la función de transición, que es el cambio de variable, es tal que el jacobiano, el determinante del jacobiano es positivo para todos, entonces se dice que la variedad es orientable. Profesor, Sí. lo de la matriz jacobiana era cuando se pasaba de un espacio a otro. Sí. Pero dice que una variedad diferenciable es orientable. Esa característica solamente es para una variedad diferenciable. Entonces tiene que haber dos espacios para que se defina que sea orientable. Ah, ok. No, se refiere a la misma variedad, pero si hay dos espacios. De hecho, aquí lo voy a poner. Aquí tienes la variedad diferenciable, que lo voy a llamar aquí X, es X, ¿ok? Y a los dos espacios que requieren para el jacobiano es que, acuérdense que la carta está dotada también de una función que va a un Rn, ¿no?, a un abierto de Rn, le llamamos aquí I también, y de acá tengo otro elemento de la otra carta, que es la FIJ, que también va a un Rn, ¿ok? Pero esta va a otro abierto, vamos a llamarle UJ, ¿ok? Entonces, en la transición, los dos espacios que podemos decir que hay, pues son este, que voy a pintar en rojo, y este otro, que voy a pintar en verde. Porque de alguna manera, el hecho de cambiar de aquí, de este espacio a este, ¿vale?, con
esta función de transición, que es phi j con posición phi i inverso, ¿vale? Con esto yo cambio de aquí a acá. Este es un mapeo simplemente entre Rn, ¿no? O sea, es nada más que lo notamos de esa forma, pero es así simplemente, esto lo que significa es esto, nada más. No hay más, pues, ¿vale? Entonces, este es la matriz jacobiana que se deriva de esta transformación de coordenadas. Lo que hace es básicamente cambiar de una carta a otra, ¿no? En otras palabras, de describir los puntos de la variedad con estas coordenadas o utilizar estas coordenadas. ¿Okay? ¿Sí queda claro, Abraham? Profesor, Se ha ido. F. Se ha matado a Paco. Se fue a contestaste, Abraham. Están grabando. vamos a estar grabando. Tengo sueño. F. ¿Y ya le entendiste, Abraham? ¿Te quedó claro? La variedad es como de donde se toman los puntos, los elementos. Y hay dos espacios. Ajá. Dice una variedad diferenciable orientable. Perdón, es que me sacó ahora mismo. Ahora yo fui el que tuve problemas. Entonces, sí quedó claro lo de orientable, Abraham. O lo que me estabas preguntando, creo que era así de lo orientable, ¿no? Una variedad, me refiero, ya viene implícito que hay dos espacios. No, de hecho hay muchos, ¿no? Lo que pasa es que para cada carta, ¿sale? Sí pueden ver la presentación, sí. No, ¿Ahora? O sea, ya. ahí. Okay. O sea, para cada carta que tú tengas en la variedad, tú vas a mapear esa a un RN o a un abierto de RN, ¿no? Pero si yo tengo otra carta, pues esa se mapea a otro abierto. Pero si yo tuviera 3 cartas, también lo puedo mapear a otro abierto. Entonces vas a tener tantos espacios como cartas tengas, ¿no? Y esos espacios se pueden comunicar entre sí a través de mapeos que sean difeomorfos, mientras tengan intersección los dominios de las cartas. ¿Sí? ¿Sí queda más o menos claro? Dice, entonces la variedad sería de donde se toman los puntos o en sí es todo este procedimiento. O sea, la variedad diferenciable, pues es en este caso que se muestra aquí, es el espacio X, ¿ok? Y acuérdate de los ejemplos de variedades, ¿no? Puede ser un plano mismo, ¿no? Como dijimos, R2 puede ser la variedad. Nada más que pues no tiene, o sea, básicamente aquí las cartas pues son cualquier abierto, ¿no? O sea, no, o sea, lo puedes mapear a sí mismo, ¿no? Pero acuérdate, puedes tener también la esfera, ¿no? Esa es una variedad, el toro, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la variedad pues es el conjunto digamos, es este concepto abstracto que tiene la característica de que sus puntos, digamos, son mapeados conjuntos de puntos son mapeados a abiertos en RM, ¿no? Entonces, intuitivamente uno lo que dice es que la variedad diferenciable la puedes pensar como un espacio geométrico que puede ser cubierto con parches, ¿no? De RN, ¿ok? Ese es el asunto. Bien, entonces, Profe, ahí, ajá. ¿por qué pedimos que el jacobiano sea mayor a 0? El determinante, bueno, sí, básicamente, cuando Sí. tú pides que el jacobiano sea mayor que 0, o sea, este determinante de y con respecto a x, ¿no? Lo que significa es que en cada punto de la variedad tú vas a tener un marco
¿vale? Que sea orientado, ¿no? Así como en RN, digamos, si yo me transformo de aquí a acá, pues digamos que este eje se identifica con este eje con este eje, en la dirección, ¿no? Me refiero, ¿no? O sea, la dirección de aquí se va a la dirección de acá, esta dirección se va a la dirección de acá, pero la transformación, esto ocurre con el determinante mayor que 0. Si yo hiciera una transformación, lo cual lo puedo hacer, ¿vale? De tal manera que la transformación sea así, mira, vamos a hacerlo sencillo. Digamos que la transformación lo que hace es que el eje, este eje de abajo, el de las abscisas, lo manda hacia atrás y hacia arriba. ¿Okay? Entonces, si la transformación fuera de esa manera, entonces el determinante del jacobiano, ¿vale? Es negativo. ¿Vale? Y si lo manda, si lo mandara igual, digamos, en la misma dirección, entonces ahí el determinante jacobiano es positivo. La cosa es que el determinante nunca modifique las direcciones de estos ejes, ¿no? del RN, ¿no? De tal manera que uno siempre pueda tener la orientabilidad, pero hay variedades que no son orientables, ¿no? Por ejemplo, la famosa banda de Mobius, no sé si voy a lograr dibujarla, pero digamos aquí tienes una cosa así, ¿no? Y entonces acá no es orientable la banda de Mobius, porque digamos, una manera sencilla de verlo es que si yo puedo tener en una misma región, puedo tener dos cartas, una que me cambie los ejes, o sea, que aquí sea el eje positivo y en la otra que el eje positivo sea hacia abajo, ¿no? Entonces, una manera así de verlo, ¿no? Entonces, la banda de Mobius es un espacio que no es orientable, ¿no? La esfera, pues es un espacio que siempre va a ser, que siempre es orientable, etc. ¿Sí queda claro, Jesús? Sí, sí, creo que sí. Perfecto. Bien, y esto pues ya una vez que uno tiene variedad, digo, no hay mucho, ahorita no tenemos mucho tiempo, no hay manera de, por la cuestión del tiempo, pero normalmente esto se ve en los cursos de geometría diferencial, y ahí sí te explayas un poco más ya con ejemplos, para ver cómo, para demostrar justamente en variedades concretas, si es orientable, si no es orientable, etcétera, ¿no? Todas estas propiedades que hemos estado viendo, ¿no? Bien, otra cuestión muy importante que se tiene que revisar es que, bueno, tú ya tienes aquí la variedad, ¿no? Así en resumen, ya dijimos que la variedad diferenciable, así intuitivamente la vemos como es un espacio geométrico que, digamos, lo parchamos con parches de RN y que la manera en cómo se hace ese parche es a través de estas funciones phi que cumplen con la propiedad de que la manera de ir de un parche a otro es un difeomorfismo, ¿no? Entonces, eso es básicamente en esencia lo que es la variedad y también que la unión de todos estos parches pues te cubren el espacio. También en otros conceptos se le llama, en otros libros o en otros cursos le pueden llamar cubiertas, ¿no? Estas son cubiertas. Bien, otro concepto de mucha importancia para esto, pues son los mapeos diferenciables. Mapeos diferenciables. O sea, una vez que ya tienes un espacio, pues tú quisieras saber cómo hacer cálculo ahí, ¿no? O sea, cuál es el cálculo diferencial ahora en el espacio, ¿vale? Y entonces pues vamos a ver, ¿no? O sea, lo más sencillo es, por ejemplo, vamos a empezar, tenemos aquí la variedad, ¿vale? Vamos a llamarle esta variedad Bn, donde n se refiere a la dimensión, y suponte que aquí yo tengo un punto X, ¿no? Entonces, digamos que pues una función escalar pues sería de la variedad, digamos. Por ejemplo, decir la temperatura sobre la superficie de la Tierra. Bueno, la superficie de la Tierra pues es una esfera, ¿no? Entonces es una variedad diferenciable. Y yo quiero estudiar, por ejemplo, la distribución de la temperatura en la superficie de la Tierra. Entonces, la temperatura es una escalar, ¿no? Y quiero saber cuánto vale, vamos a decir, esta F representa, por ejemplo, la temperatura, cuánto vale la temperatura en el punto X, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ser un mapeo que va de la variedad en los reales, ¿no? Porque es un escalar, ¿vale? Entonces, este X pertenece a Bn y este es F, ¿no?
Ahora, ¿cómo representamos esta función utilizando las coordenadas de la variedad, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer, como ya sabemos, es, pues agarro una de mi atlas, ¿no? Acuérdense que las variedades diferenciales están dotadas de su atlas. De tu atlas escoges la cubierta, una cubierta, o bien el dominio de una de las cartas que contenga el punto X, ¿no? Y una vez que eliges esa cubierta, pues esa carta también viene dotada de un mapeo phi, ¿no? Que básicamente son las coordenadas. Acuérdense que este mapeo pues va a Rn, ¿no? Ahora estamos hablando de esta variedad de Rn, a un abierto que ya sabemos cómo construirlos. A un abierto que le voy a llamar U, y esta es mi carta. De hecho, aquí puedo quitar esta, ¿no? Porque estoy hablando nada más de esta carta, o sea, la carta que estoy eligiendo, pues solamente es U y phi, ¿no? U y phi. Bien, entonces, ¿cómo defino esta función f sobre cada punto de variedad? Bueno, pues aquí yo tengo f y phi, puedo construir, digamos, el mapeo que va de U acá, ¿no? O sea, digamos que aquí, pues, puede ir a otro, la imagen, digamos, puede estar aquí en algún abierto, cerrado, o depende de cuál sea la función f, ¿no? Entonces, aquí, esta función f, pues va hacia acá, ¿no? Esta phi va hacia acá. Entonces, quiere decir que este mapeo, pues, tendría que ser f con posición phi inverso. ¿Sí? Y este f con posición phi inverso es lo que vamos a anotar por phi sub f sub phi. ¿Vale? Esta es la definición, ¿no? De f sub phi, f inverso, ¿no? Entonces, si tú te fijas, este f sub phi, pues ya va a actuar sobre estos puntos que son justamente las coordenadas x1, x2, xn, ¿no? Y este ya es este de acá es el mismo, la misma imagen que lo que daría f, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Este pertenece a R, ¿no? O pertenece aquí a la imagen en R. Pues esta es la función, ¿vale? Entonces, las funciones sobre las variedades, para poder definir la función sobre la variedad, se requiere fundamentalmente elegir la carta del atlas que cubre a la variedad. ¿Ok? Y entonces, con esto, le vamos a dar sentido a varias cosas, digamos, del cálculo diferencial, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, ahora, ya que tienes esto, decir, bueno, ¿cómo, digamos, qué sentido le damos a decir que f sea diferenciable, ¿no? O sea, decir, pues lo que decimos es lo siguiente, la función f es de clase CK, ¿vale? O sea, es decir, es k veces diferenciable, en otras palabras, sí, en este caso nada más k veces diferenciable, nada más tiene una componente, ¿vale? En x que pertenece a la variedad, ¿vale? Aquí está Bn, y ahorita yo creo que ya voy a eliminar este super n para no estar cargándolo ahí, o sea, ya sabemos que se refiere a dimensión n. Si, o sea, este es diferenciable, si f sub phi, ¿vale? Es de clase CK, ¿vale? Clase CK. O sea, en otras palabras, la propiedad de clase CK de las funciones definidas sobre las variedades se define a través de la propiedad de clase CK, que ya sabemos cómo se define en el espacio Rn, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, pues simplemente es esta función y ya sabemos simplemente que existan las derivadas con respecto a cada una de estas entradas, ¿vale? De esta función, las k'ésimas derivadas, ¿no? O sea, todas las derivadas parciales, las toda la combinación de derivadas parciales de f phi, por lo menos de orden k, ¿no? Entonces eso es lo que significa, es la manera en cómo significa la derivada. Entonces,
Por ejemplo, el gradiente, ¿no? El gradiente de una función. Aquí voy a- ok, el gradiente. El gradiente, también llamado diferencial de f, pues es representado en una carta, es representado en una carta específica, digamos, pues aquí igual phi, bueno, u, pi, ¿ok? Simplemente como la derivada parcial, digamos, la componente yésima del gradiente, pues sería la parcial de f phi, ¿no? Simplemente ya sabemos cómo se define f phi, ¿no? Utilizando f con posición phi inverso, ¿no? Entonces esa sería la... Y ahora, si hubiera dos cartas, y además hay dos cartas, sí, o sea, aquí, digamos, en la variedad, tengo un punto X, que es en donde yo voy a calcular el gradiente, digamos, y aquí tengo mi carta, ¿no? Aquí tengo mi dominio de la carta, ¿no? Ahora, pero si ahí tenemos dos cartas, ¿vale? Entonces, digamos, yo tengo aquí dos puntitos, el mismo punto, pero tengo dos cartas que cubren el mismo punto, entonces quiere decir, digamos, yo tengo la carta U, Phi, y además tengo la carta U', Phi', pues entonces yo tengo que tener una manera de escribir el gradiente. Obviamente ya tenemos aquí la definición. El gradiente en esta carta pues simplemente es I, F, Phi, ¿ok? Pero el gradiente en esta carta, digamos voy a utilizar cualquier otro índice, pues es J, F, Phi', ¿no? Porque es, o sea, esta es la componente yésima del gradiente, es la componente jésima del gradiente, pero pues es en el mismo punto, ¿no? Entonces tenemos que, de alguna manera, describir lo mismo, ¿no? O sea, no debe, la física, ¿vale? No depende del marco de referencia que utilicemos. En este caso, en este contexto, los marcos de referencia son las cartas, o los dominios de las cartas. No, las cartas son los marcos de referencia. Entonces, físicamente necesitamos tener una descripción que nos permita obtener lo mismo en un marco de referencia o en otro, ¿no? Porque la física no depende de eso. Entonces, esto lo que significa es que básicamente yo puedo expresar uno en términos del otro, ¿vale? O sea, es decir, la derivada f phi con respecto a x y es lo mismo que la derivada f' con respecto a x j primado, ¿no? Que sería en la otra carta por la derivada de x j primado, así como, como la regla de la cadena, x y, ¿no? Entonces, fíjense, este es el gradiente en una carta, este es el gradiente en otra carta, y esta es la manera en cómo se relacionan entre sí y cómo se hace que el gradiente en realidad no dependa del marco de referencia, ¿no? Bien, esto, bueno, se va a ver más adelante que corresponde con las componentes de un vector covariante. ¿Okay? Y bueno, de manera análoga, se puede definir lo que sería un mapeo diferenciable F entre distintas variedades diferenciables y también un difeomorfismo se define en forma análoga, ¿no? A ver, vamos a ver, así vamos a platicarlo, por lo menos con imágenes. Imagínate que yo tengo dos variedades, M y N, ¿no?
y tengo aquí una 15 variedad, horas. y tengo aquí otra variedad. Aquí tengo mi otra variedad. ¿Ok? Y entonces yo puedo definir, digamos, aquí tengo un punto X, y acá tengo un punto P, ¿ok? Y entonces defino un mapeo. ¿Cómo defino este mapeo que va de X en P? ¿No? Y cómo le doto de propiedades. Pues cada una de estas ya sabemos son derivadas diferenciables, out, orientables y todo lo que dijimos. Entonces, cada una está dotada de un atlas. Entonces, de un atlas que elegimos una carta que contenga, cuyo dominio contenga el punto X, ¿ok? Aquí tenemos mi cartita. Y luego en esta otra variedad, del atlas correspondiente, escojo el dominio escojo un dominio de una cierta carta que contenga el punto P, y entonces este lo mapeo a mi espacio euclidiano, a mi espacio Rn, a mi abierto, ¿vale? Y este igualmente lo mapeo a mi espacio Rn, a mi abierto. ¿Con qué lo mapeo? Pues con el otro elemento del cual está dotado la carta, ¿no? En este caso phi, en este caso lo voy a llamar psi, ¿no? En este caso la carta pues es u phi, y en este caso la carta es b psi, vamos a decir, ¿no? Entonces, de aquí yo puedo construir el siguiente mapeo entre Rn y R. Aquí vamos a llamarle M, fíjense. Tiene dimensión M, vamos a decir la variedad M, tiene dimensión M, y esta N tiene dimensión N, ¿no? Entonces yo puedo definir un mapeo, como lo hacemos en cálculo vectorial entre distintos espacios, que sea básicamente el siguiente mapeo, ¿no? En términos de las funciones, de las coordenadas, que la función f, este mapeo sería psi con posición f, con aquí estoy haciendo una f casi parecida a la phi, entonces mejor sería así, con posición phi inversa, ¿no? Entonces, las propiedades que tenga este mapeo aquí abajo, entre Rm y Rn, son las propiedades que le vamos a, se le va a llamar de la misma manera esas propiedades a las funciones, ¿no? Por ejemplo, si decimos, mira, hay un mapeo diferenciable entre M y N, pues ¿cómo definimos eso? Pues si este de acá es diferenciable, ¿no? Por ejemplo. Si este es un difeomorfismo, bueno, aquí si M y N son distintas, pues no puede ser difeomorfismo, ¿no? Claramente, ¿no? Porque no cumples con la propiedad de biyección, ¿no? O sea, entonces, la única manera de que haya un difeomorfismo es que las dimensiones sean iguales, ¿no? Cuando estas dos dimensiones son iguales, entonces es suficiente con declarar que este mapeo que está aquí abajo, que voy a encerrar en rojo, sea un difeomorfismo, ¿okay? De clase CK, vamos a decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay un difeomorfismo de clase CK entre M y N. En otras palabras, esa es una equivalencia entre variedades, ¿no? Cuando podemos encontrar un difeomorfismo, quiere decir que básicamente podemos identificar dos variedades como iguales, ¿no? O sea, el difeomorfismo es la igualdad, digamos, en variedades diferenciables. Así como el homeomorfismo es la igualdad en espacios topológicos, en el caso de variedades diferenciables es el difeomorfismo, ¿no? Bien, ok, entonces, ese es básicamente este rollo. Y bueno, podemos decir que el diferencial de f, ¿ok? De la variedad del diferencial de esta función f, ¿ok? De este mapeo entre variedades, pues al final de cuentas, ¿cuál sería el diferencial? Pues sería el diferencial de esta función que está encerrada en rojo, ¿no? O sea, las derivadas parciales de esta función. A esta, digamos que se le puede denotar como f, psi, phi, ¿no? Pero bueno, el problema es que la notación después empieza a ser tediosa,
Y entonces ahorita vamos a tener que hacer lo que se llama un abuso de notación, que es muy conveniente. Digamos que definimos esta F, ¿ok? Si, phi, ¿vale? Vamos a definirla como si, composición F, composición phi inverso, ¿no? Entonces, en muchos textos lo que se hace es que, como en sí esta F nunca la trabajamos como tal, lo que trabajamos siempre es esta F, si, phi. Entonces simplemente se denota igual, ¿no? O sea, en ese sentido es el abuso de notación. Se denota por F, pero simplemente nos hacemos referencia a esto, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, pero bueno, el punto es de que este F, si, phi, si ustedes se fijan, toma valores en este RM, ¿no? Entonces, digamos, este si, phi, es una función que toma valores en M, o sea, es decir, vamos a decir x1, vamos a decir que las coordenadas de esta carta son estas x1, x2, etcétera, hasta xm, porque es la dimensión, ¿no?, que tiene acá. Y esta de acá me lo manda a una función, ¿vale? Que pues, van a ser y1, y2, etcétera, así hasta yn, ¿no? Entonces estas n componentes son básicamente las componentes de este f, y cada una son funciones de estas x1, x2, xn, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos por diferencial o por derivadas parciales de la función entre variedades diferenciales? Pues son simplemente, vamos a decir que agarro la componente alfaésima de aquí con respecto a x y ésima, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son las derivadas parciales, o sea, son simplemente un mapeo lineal entre el espacio de RM con el RM, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta. Ok, bien, otro concepto importante, ¿vale? Que es importante recordar es, bueno, que más bien que es importante aprender es el concepto de subvariedad. Subvariedades diferenciables, por ejemplo, un ejemplo así muy sencillo de variedad diferenciable, de subvariedad. Yo tengo aquí la variedad R3, ¿vale? Z, X y Y. Y tengo una superficie, ¿vale? Una superficie regular. Las superficies regulares son las variedades diferenciales encajadas en R2, ¿no? Esta de acá es una variedad, ¿vale? Que tiene dimensión 2, ¿no? Vamos a llamarlo mejor S, ¿vale? Es una variedad S que tiene dimensión 2, ¿okay? Perdón, 2. ¿Okay? Bien, entonces, este de acá es una subvariedad de R3, ¿okay? En general, por lo que tenemos, es un mapeo entre variedades, vamos a decir, tengo aquí una variedad, ¿vale? Y la vamos a llamar W. Y luego acá tengo otra variedad, la vamos a llamar B. ¿Okay? Y entonces, para que pueda haber una variedad, para que pueda haber una subvariedad, tiene que haber un mapeo de W a B, pero ese mapeo tiene que ser inyectivo, ¿no? Ahora, ¿cómo definimos inyectivo para cómo definimos inyectivo para ¿cómo definimos inyectivo para un mapeo que va de una variedad a otra? Pues exactamente igual. O sea, es decir, ya tengo mi variedad, tengo aquí el punto, ¿no? Escojo nuevamente mi carta, ¿no?, del Atlas, con las coordenadas phi, me voy aquí a mi Rn, ¿ok? Y aquí tengo mi abierto en Rn, y luego acá en vamos a llamarla f phi w, aquí
tengo mi abierto, que escojo, en la variedad B de mi atlas, y este también lo manda a Rn, en este caso, no solamente tiene la misma dimensión, porque justamente es una subvariedad, aunque sí hay una condición para que se cumpla la, vamos a llamarle igual aquí, M, para que se cumpla la inyectividad. Entonces aquí, con mi función de coordenadas de esta carta, pues yo mapeo a mi abierto en Rn, ¿ok? Y entonces construyo el mapeo que va entre estos dos espacios euclidianos, ¿ok? Que básicamente, ¿quién sería? Pues sería phi sub b, composición F, composición phi W inverso, ¿ok? Ese es el mapeo que va de aquí a acá. Entonces, ¿cuándo decimos que este F es inyectivo? Pues cuando este de aquí abajo es inyectivo, ¿no? Entonces, si existe esta inyectividad, entonces eso es lo que se llama un encaje, ¿ok? O sea, este de acá serían las funciones de encajamiento de la variedad W en B, ¿no? Claramente, M tiene que ser menor o igual que N, de otra manera no puede haber inyectividad, ¿no? O sea, porque pues no podría ser 1 a 1, ¿no? O sea, obviamente el mapeo no necesariamente es sobre. Si M es menor que 1, pues no va a ser sobre, pero M igual a 1 podría ser sobre. Pero en ese caso no habría inyectividad, ¿no? Si la dimensión M fuera mayor que N. Ok, y el ejemplo claro es justamente el de superficies, ¿no? Entonces aquí en el caso de superficies, lo que se define es justamente, se llaman las funciones de encajamiento, que son estas funciones coordenadas. Por ejemplo, que la superficie típicamente usa dos coordenadas, Z1, Z2, que, digamos, son elementos de un dominio del plano, ¿ok? Y este lo manda a R3. Y estas coordenadas, que dependen de estas Z1, Z2, pues son pues las coordenadas que definen a la superficie, ¿no? Por ejemplo, si tienes la superficie de la esfera, pues utilizas convenientemente teta y phi, ¿no? Y acuérdate cómo está expresado X en función, cuáles serían las funciones de encajamiento para la esfera, ¿no? O sea, seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta, ¿no? Esas básicamente son las funciones de encajamiento de la esfera, ¿no? Y entonces la esfera es justamente una subvariedad de R3. Ok. Bien, otro concepto importante es lo que se llama espacio tangente y espacio cotangente. Y creo que vamos medio lentones. Vamos a ver qué tanto cubrimos. Ok, espacio tangente. Déjame ir rápidamente con el espacio tangente y ahorita ya, nada más en los últimos 5 minutos para introducir, ya para que ustedes tengan sus intervenciones. Ok, entonces sería espacio, por lo menos la idea básica, espacio tangente y espacio cotangente. ¿Ok? Ok, bien. Entonces la idea del espacio tangente es básicamente un espacio que se le asocia a cada punto de la variedad, ¿ok? Y que básicamente es un espacio vectorial, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es definir lo que son los vectores, ¿no? Entonces, vamos a decir aquí un vector tangente va a ser un objeto geométrico, en este caso, un vector tangente B, que va a ser a la variedad, ¿no? Digamos que yo tengo aquí mi variedad, y yo aquí en un punto X, ¿vale? Yo voy a definir lo que es un vector B, ¿no? Vamos a anotarlo así como lo hacemos en física, ¿no? Con un vector y una flechita, es simplemente una notación, pero ese sería un vector B, es un objeto geométrico,
Y este objeto se define a través, nuevamente, de las coordenadas locales, pero se define como bueno, una manera de definirlo es con clases de equivalencia, ¿ok? Porque claramente, pues ya sabemos que hay muchas cartas, ¿no? Que contienen al punto X, ¿no? Entonces vamos a decir que lo que tenemos sería, o sea, el vector B se va a definir como clases de equivalencia de los siguientes tripletes, ¿no? O sea, yo voy a tener aquí un triplete que va a ser el dominio de la carta, las coordenadas de la carta, ¿ok? Y el vector B phi i, ¿no? Que ahorita lo voy a definir. Ahorita este de acá significaría el representativo de del vector, ¿no? Y entonces yo puedo elegir cualquiera de esos, va a ser equivalente. Entonces, aquí el punto es que la carta UI phi i contiene, digamos, o el dominio contiene a X, ¿ok? Y este B phi, ¿ok? Va a ser un vector, básicamente, que va a estar definido como n componentes. Ahorita lo vamos a ver cómo se define. ¿Sale? O sea, aquí es un poco tediosa la anotación al principio, nada más, porque siempre tenemos que hacer referencia al hecho de que estamos trabajando en una carta. En este caso va a ser en un conjunto de cartas, ¿no? Que son equivalentes en ese sentido, ¿vale? Porque vamos a definir esta relación de equivalencia. Entonces, este vector ahorita lo vamos a dar. Entonces, va a haber una relación de equivalencia. Relación de equivalencia. Va a haber una forma muy sencilla de identificar a los vectores. Pero bueno, va a haber una relación de equivalencia que está dada de la siguiente forma. O sea, esta relación de equivalencia es la forma en cómo definimos los vectores, esencialmente. O sea, es decir, decimos un vector es aquel que transforma de esta forma. ¿Vale? Donde, ahí está, donde estas xi mayúscula y es la componente yésima de las coordenadas phi, ¿vale? Esta xjj es la componente jésima de las coordenadas phi j. ¿Okay? Y entonces, si ustedes se fijan, esto en física lo usamos mucho, ¿no? Porque decimos simplemente un vector es aquel que transforma de esta manera. Entonces aquí es lo mismo, simplemente estamos diciendo que la relación de equivalencia entre el mismo vector es esta. ¿Okay? Si yo tengo dos cartas que se van a intersectar entre sí, digamos aquí tengo una carta y acá tengo otra carta, una que tiene dominio UI, otra que tiene dominio UJ. El vector es un invariante geométrico, es decir, es un objeto geométrico, no debe depender de la carta, ¿no? Entonces yo puedo describir al vector utilizando estas componentes o utilizando estas componentes en la otra carta y físicamente es el mismo B, ¿no? Digamos que un análogo que ahorita no queda todavía muy claro es esto, ¿no? O sea, cuando hacemos en física, por ejemplo, en electro que estábamos viendo, escribíamos el vector B como las componentes BI y sus elementos base, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo que poner BI prima, sus elementos base en la otra base, ¿no? Cuando transformamos las bases de los vectores. Entonces, si tú te fijas, este objeto es el mismo. No depende de eso, pero estos componentes transforman dependiendo de cómo la transformación. Es lo mismo que ocurre aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a decir que el vector B phi, cualquier vector que esté relacionado entre sí de esta manera, pues lo podemos considerar como un representativo. O sea, un B phi que pertenezca a este Rn
va a ser el representativo del vector B, es el representativo. Acuérdense que en clases de equivalencia tenemos que definir o se puede elegir cualquier clase de equivalencia como un representativo. Es el representativo del vector B, ¿vale? En la carta UFI, ¿no? Obviamente aquí, este UFI, pues se refiere porque es este BFI aquí, ¿no? Bien, una manera geométrica, una manera más geométrica de ver, de identificar estas componentes BI es la siguiente forma. Imagínate que tenemos aquí la variedad, ¿vale? Y yo voy a definir lo que se llama una curva sobre la variedad. ¿Cómo voy a definir la curva? Pues tengo aquí un espacio R, nada más, o sea, los reales, ¿ok? Y de aquí tomo, por ejemplo, vamos a decir que este es el origen de los reales, este es el 0. Aquí tomo un abierto, ¿no? Entonces tomo un mapeo de este abierto en los reales identificando este 0 con el punto X en cuestión, ¿sí? Al punto X, ¿no? Y obviamente, pues, este abierto correspondería aquí con una cierta vecindad, en otras palabras, un dominio de la carta, una cierta carta, y vamos a decir que esta es la curva C, ¿no? Entonces, te fijas, la curva C es un mapeo que va de un intervalo en los reales a la variedad, en este caso, vamos a llamar la variedad B, ¿ok? Y, pues aquí yo tengo mi dominio. Yo puedo tranquilamente bajar esto a mi espacio euclidiano Rn familiar, ¿ok? Mi espacio euclidiano Rn, ¿ok? Y aquí tengo mi abierto U, ¿vale? Y entonces, si este C, que es el mapeo, yo voy corriendo sobre todos los valores de este intervalo, pues lo que yo voy a tener, lo que se va a reflejar o la imagen de la curva, pues va a ser una curvita aquí, ¿no? Esta de acá va a ser una curva justamente en la variedad, ¿vale? Y esta curva yo la puedo bajar utilizando mis coordenadas phi al espacio Rn. Entonces, de aquí puedo construir un mapeo que va de los reales, ¿ok? Al espacio Rn, simplemente como phi, como la composición. Este de acá sería la composición C, porque esto va a ser acá, composición phi, ¿ok? Entonces, ese sería el espacio. Y esa sería la función. Esto de aquí, ¿ok? Bien, ahora esta, pues, ¿cómo se refleja en el espacio euclidiano? Pues se va a reflejar con otra curvita, ¿ok? Y ya que ya tengo una curva ordinaria, digamos, en Rn, ¿no? Y entonces, como curva, pues yo puedo estudiar cuáles son las propiedades geométricas de esta curva, puedo estudiar su vector tangente, ¿no? Entonces, el vector tangente, pues sería la primera derivada, vamos a decir, con respecto al parámetro que corre sobre este intervalo, evaluado en 0, que sería este 0, y este de aquí sería justamente el que sería el vector tangente. ¿Ok? Ese de ahí sería justamente el vector tangente, porque fíjense, este C' actuando sobre el T, ¿no? Porque este actúa sobre acá. No es otra cosa más que las coordenadas x1 de T, x2 de T, así hasta xn de T. ¿Ok? Y entonces, pues si yo tomo la primera derivada, C', esto vamos a llamarlo como C', C' evaluado en 0, pues no es otra cosa más que el vector de phi en Rn. ¿Vale? Ese es el vector de phi. Y ese es un vector tangente. ¿Ok? Entonces, claramente, pues estos Bφ, como ya sabemos, como sabemos cómo transforman los vectores en Rn, pues esos transforman exactamente con la regla de la relación de equivalencia que dijimos hace rato.
¿vale? Entonces, lo puedes definir de esta manera, o lo puedes definir de manera más pragmática de esta forma. Pero son dos maneras equivalentes. Y bueno, pues ya no nos dio más tiempo, que nada más la clase es de 1 hora y media, si entiendo bien. Entonces, el siguiente concepto que nos hace falta es el espacio tangente. Pero el espacio tangente pues simplemente es el conjunto de todos los vectores en este punto. Después de ahí se va a definir lo que es el espacio cotangente, que ustedes como conocedores del álgebra lineal deben saber que para cada espacio vectorial se puede construir lo que se llama un espacio dual, ¿no? Vectorial, que se construye a partir del espacio vectorial a través de un mapeo lineal. Entonces el espacio cotangente no va a ser otra cosa más que el dual del espacio tangente. ¿Okay? Y una vez que se define ya estos dos espacios que son importantes, que se definen en cada punto de la variedad, entonces se puede definir lo que se llama un campo vectorial. Y de ahí, usando ese campo vectorial, esos son los dos tópicos que nos faltó de hoy. Pero bueno, vamos a ver qué tanto podemos avanzar mañana y junto con, el viernes, ¿no? Creo que nos toca, junto con los otros temas, ¿no? La idea es tratar de llegar a cubrir por lo menos hasta la sección 1.4. Aquí tengo el libro. Hasta aquí vamos, básicamente. Entonces, esencial, no sé. Hasta aquí llegamos. Solamente la noción de campo vector. Y de aquí falta el concepto de espacio tangente y cotangente. Vamos a ver el campo vectorial y los campos móviles, ¿no? Entonces la idea es cubrir 1.3. A ver si podemos lograrlo mañana, que son de 2 horas. Y 1.4. Ese es el reto para mañana. Ojalá pudiéramos poder llegar hasta allá, pero si no, pues ya completamos bien. No sé si hay alguna pregunta. Ahora sí, los dejo si gustan intervenir. La idea es igual que en el caso, déjenme, voy a dejar de compartir, en la otra materia, de que ustedes hagan un comentario al respecto de cómo están aprendiendo, de lo que están aprendiendo, ¿no? O sea, de tal manera que se aproveche, ¿no? la clase. Entonces, si gustan, empezamos aquí como está en orden según la pantalla. Entonces, Jesús, ¿qué has aprendido, digamos, no? Oiga, primero tengo una preguntita en la última parte. Ok. La B de phi que representamos, estábamos hablando del espacio que proyectaba hacia Rn, pero no el que está en R, ¿no? Sino a la carta que teníamos creada, a la variedad. ¿Sí o me equivoco? A ver, si quieres, déjame compartir pantalla para ver si es a lo que te refieres. A ver, vamos a ver. Creo que ahí está ya, ¿no? ¿Te refieres a esta imagen? Sí. No la veo, pero ¿No se ve todavía, no? yo sí lo veo. ok, ya. ¿Ya? Ya la veía. Ok. Ok, sí, entonces, ajá, la B de phi representativo que tendríamos sería la variedad de rojo, ¿no? Ajá, esta es la variedad, la que está en rojo. Ok. Esta sería B, ¿no? Ok. Realmente creo que esa era la duda. Bueno, dijo que quería un comentario. Me imagino que tengo un poco de dudas, pero me imagino que ha de ser que las voy a responder en geometría diferencial. Ok. Entonces, se me hace curioso que las relaciones de equivalencia se parecen bastante a las relaciones que ya vimos sobre tensores que teníamos. Y
Entonces es como que varias de las cosas que estamos viendo se ve como un poco más de formalismo, pero ya la habíamos estado como usando, se podría decir. Sí, exactamente. O sea, el punto aquí es que para definir para definir el cálculo diferencial e integral en las variedades, básicamente se basa en el cálculo diferencial que ya conocemos en el RN, ¿ok? O sea, en el cálculo de varias variables, ¿vale? Entonces, todo el cálculo básicamente es heredado de ahí, ¿no? Mientras hagamos estos mapeos al espacio euclidiano, de ahí se define todas las propiedades que están arriba, digamos, en la variedad. Me parece curioso que lo que definimos como relación de equivalencia me recuerda bastante a la relación de los tensores. Imagino que es eso, realmente, creo. Sí, lo que pasa, o sea, esta es una relación de equivalencia, ¿no? O sea, se define de esta manera relación de equivalencia porque cumple con el concepto de relación de equivalencia. Por ejemplo, si es la misma carta, pues esta derivada vale 1, ¿no? O sea, es la delta de Kronecker. Y entonces tengo B igual a B, ¿no? Si yo tengo, yo puedo invertir esta matriz, la paso de este lado, y entonces ahora tengo que BJ, si este BI está relacionado con BJ, entonces BJ está relacionado con BI. Y la última es la relación de transitividad, ¿no? Que cumple la relación de equivalencia. En este caso, si tuviera otra carta, además de estas dos, pues resulta que si aquí, digamos, si este está relacionado con J y además J está relacionado con K, pues entonces voy a demostrar, simplemente sustituyendo una en otra, que I está relacionado con K también, ¿no? Entonces cumple en ese sentido la propiedad que conocimos en otro contexto, quizá, ¿no? En cursos básicos de matemáticas, llamado relación de equivalencia, ¿no? Entonces, cuando tú defines una relación de equivalencia, automáticamente el objeto en cuestión, en este caso el objeto en cuestión son estos vectores, ¿ok? Automáticamente tú, digamos, tienes una partición del conjunto de estos vectores en clases de equivalencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a ser que no todos los vectores, por ejemplo, en el mismo punto X, hay más vectores, ¿no? Por ejemplo, yo puedo sacar otro vector, así, ¿no? Este es otro vector, pero ese vector no es equivalente a este negro, o sea, es decir, no hay ninguna matriz de esta forma que me conecte este vector con este. Entonces, estos dos no son equivalentes. Entonces, digamos que lo que hace esta relación de equivalencia simplemente es clasificar en clases de equivalencia el conjunto de vectores que están conectadas a través de estas matrices jacobianas que se obtienen con las coordenadas en cada carta, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una manera interesante de cómo definir Estas mismas cartas las podemos ver como cuando hacemos también como cambio de coordenadas. Sí, es básicamente lo mismo. O sea, las cartas, la carta en sí es el marco de referencia, ¿vale? Es el marco de referencia o el marco coordenado, vamos a decir, ¿no? Entonces, pasar de una carta a otra significa justamente pasar de un marco coordenado a otro marco coordenado. Bueno, ya, me cae. Ok. Entonces, a ver, ¿quién más? Por ejemplo, Francisco. A ver, algún comentario sobre lo que has aprendido. Por ejemplo, ¿tú qué entiendes por variedad, no? Pues variedad simplemente lo veo como, ¿cómo se dicen? Había un nombre en cálculo para eso, pero no lo entiendo muy bien. Yo iba entendiendo muy bien todo hasta antes de entrar a espacio tangente y cotangente. Y me perdí un poco porque sentí que fue todo más hablado a como veníamos haciendo antes, de que ponía como definición o proposición y escrito. Así que todo lo de espacio tangente y espacio cotangente, sí estoy algo perdido, la verdad. Bueno, es que todavía no lo vemos. O sea, básicamente lo platicamos y lo va, no sé. Sí, no, ahorita nada más lo que definí
es lo que es el vector, ¿no? En un punto. Ajá. Y lo de espacio tangente y cotangente, al último, nada más hice un recuento de lo que nos faltó, digamos, de la clase de hoy, pero eso lo vamos a ver mañana, pues. O sea, es Ok. decir, en la clase de mañana vamos a ver el espacio tangente, y vamos a ver el espacio cotangente y lo demás que había mencionado, ¿no? O sea, sí, no lo vamos a comentar, ¿no? Ese vector B, ¿cómo se llamaba? Tenía nombre, ¿verdad? Pues es el vector, nada más. O también lo puedes llamar vector contravariante, Ah, ok. este vector. Sí. Sí, Son sí, sí. vectores contravariantes porque vamos a definir otros vectores que se llaman vectores O covariantes variantes. Sí. y también tienen otro nombre que son unoformas, ¿no? Pero vamos a hacerlo mañana, yo creo. Por ejemplo, ¿quién nos falta? Rubén. ¿Alguna Hola. precisión que tengas de lo que tú sepas sobre esto que estamos? Sí, creo que hay muchos detalles que no logro apreciar. Por ejemplo, cuando construimos las funciones, los homomorfismos y eso, creo que hay muchas particularidades que quizá no logro ver a primera vista. Por ejemplo, el por qué pedimos que las cosas sean abiertas y no simplemente un conjunto cerrado o algo así. Creo que eso lo tengo que analizar un poquito mejor. Respecto a lo que le preguntaba usted a Francisco, de qué era una variedad, yo quisiera como decir lo que yo alcanzo a entender, a ver si estoy bien o no. Sí, exactamente. Para mí la variedad es no el espacio, sino la abstracción del espacio y el atlas. Y quiero pensar que esto nos va a ayudar para después traer problemas que están en un espacio un poquito más feo, digamos, y con la variedad, o sea, con los puntos de ese espacio y el atlas y todas las funciones que tiene el atlas dentro de las cartas, resolver esos problemas en un espacio más cómodo como es RN. Pero no estoy seguro. Sí, yo creo que más o menos lo dijiste bien. O sea, las clases de variedad que queremos son las variedades diferenciables, ¿no? Eso está claro, ¿no? O sea, el concepto de variedad puede ser más general, puede ser como dijimos, ¿no? Variedad topológica, ¿no? Eh, lo mencionamos, pero digamos, la variedad en sí es el espacio, ¿no? O sea, es el espacio geométrico, es el lugar geométrico que nosotros queremos identificar con el lugar en donde ocurren los procesos físicos. En particular, queremos identificar la variedad, o sea, queremos el espacio-tiempo, ¿sí? Que es el lugar en donde ocurren los eventos, digamos, de los fenómenos físicos, corresponda con una variedad, en este caso una variedad diferenciable, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, en mecánica clásica normalmente la física ocurre en un espacio tridimensional, por decirlo, y la variedad pues es ese espacio tridimensional R3 que vivimos con él constantemente, diariamente, ¿no? Ahora, en Eh, efecto, ajá, sí, Prácticamente una variedad es simplemente, o sea, sonará algo obvio, pero es solo un conjunto y queremos ver si, como dijo que solo nos interesan las variedades diferenciables, bueno, al menos en el curso tal vez, simplemente queremos ver si podemos hacer cálculo con los elementos de ese conjunto. ¿Es eso? sí, exactamente. Sí, o sea, digamos que es un conjunto, exactamente, o sea, la variedad es un conjunto Ajá. y pero que además, para cada punto de ese conjunto, digamos, tú puedes definir un atlas, ¿no? Como la colección de estas cartas, ¿no? Y el punto es de que cada una de las cartas que tiene un dominio de esta función, que le llamamos coordenado, ¿okay? Este dominio contenga a los puntos. Obviamente en cada dominio también hay otros puntos del mismo conjunto. Y entonces, para que sea variedad, cada uno de estos dominios tiene que ser mapeado a un abierto en Rn, ¿no?
Y ese es el punto. Entonces, en ese sentido, así como de manera intuitiva, decimos que una variedad es como un conjunto de parches de RN que cubren a la variedad, ¿no? Yo agarro parches así, pero así como vamos a pensar como pedazos de tela, ¿no? Y yo voy cubriendo, por ejemplo, un balón, ¿no? Lo voy cubriendo, entonces tiene esa propiedad. Entonces todas las variedades se definen a través de esa propiedad. ¿Vale? Sí, Y ahora, esas funciones coordenadas, ¿no? Son las que cuando bajamos justamente al RN nos permiten definir el cálculo diferencial sobre la variedad. ¿Vale? Entonces, esa es la relación. sí, sí. Perfecto. Abraham, ya para terminar con Abraham. Pues en esencia tiene que ver con cada una de las cosas que dijeron mis compañeros. Por ejemplo, hay algunas cosas que falta repasar. Y pues también como había dicho Rubén, es una abstracción, porque supongo que en relatividad te va a haber algún caso más particular o más en concreto. Sí, sí, en efecto, en la medida que vayamos agotando los preliminares matemáticos, porque si ustedes se fijan, al final de cuentas son preliminares matemáticos, tal como en el curso de Lecto, ¿no? Que hay preliminares matemáticos, igual acá los preliminares matemáticos son estos conceptos que hasta ahorita se han definido todos casi de manera muy general, o sea, más bien de manera general. Pero en efecto, en el curso, por ejemplo, cuando veamos relatividad especial, vamos a ver una variedad diferenciable que además va a estar dotada de una estructura lorentziana, ¿no? Y esa variedad va a representar, por ejemplo, el espacio de Minkowski, ¿no? Entonces, ahí, en ese espacio geométrico que es llamado espacio Minkowski, es donde van a ocurrir todos los procesos relativistas, ¿no? Entonces, ahí ese va a ser donde va a realmente tomar su carácter, ¿no? Todos esos conceptos. ¿Algún otro punto, Abraham? Pues no, todo. Perfecto. Entonces, pues con esto terminamos por hoy y nos vemos el viernes. Sí, está bien. Perfecto. Si tienen alguna otra pregunta, si no, pues aquí terminamos. Que tengan buena. Profe, yo tenía una duda con la tarea. Es que vi, por ejemplo, que en la tarea venían cosas como la derivada de Lie y eso, y no sé si vamos a llegar a verlo Sí. para entregarlo el lunes. Déjame checar. Voy a compartir mi pantalla para compartir la tarea. ¿Dónde está la tarea? Por aquí la voy a tener. ¿Sí la pueden ver ahí la tarea? Sí. Sí. Sí, en efecto, los primeros 3 problemas deberían ser posible trabajarlos con lo que hemos visto hasta ahora. Estas derivadas de Lie, en efecto, se va a requerir un poco más de tiempo. Pero bueno, voy a tratar de cubrir hasta mañana, a ver si podemos llegar a los de las derivadas de Lie, pero si no mal recuerdo, creo que sí. O sea, para esto se requiere, bueno, lo de los tensores va a ser algo muy rápido porque si ustedes se fijan otra vez, les va a parecer muy familiar como en los cursos de métodos matemáticos o ¿cómo se llama? En los cursos de cálculo, que es la definición de tensor, ¿no? Ordinario, o sea, es exactamente igual, ¿no? El tensor. Un tensor se define como aquel que transforma de esta manera, ¿no? Es la manera más sencilla de verlo. De aquí, pues ya, miren, fíjense, nada más es tensor.
y luego después ya viene lo de curva, ¿vale? Y el concepto de derivada de Lie, que está aquí. Entonces, en principio, por lo menos lo de los problemas de las derivadas de Lie, espero llegar por lo menos hasta acá. Eso es lo que cubre, lo que es necesario para ver este y quizás este dos. A lo mejor lo que va a faltar es este, ¿vale? Ok. Si no logramos verlo, entonces lo que vamos a hacer es trasladar el problema que nos haga falta, que corresponda con la sección, a la siguiente tarea, ¿sí? Para que no tengan problemas. Es decir, que hagan los problemas que se cubran mañana, ¿no? O sea, el tema que se cubra hasta mañana, que este sea los problemas que hagan, ¿no? Pero, por ejemplo, el último problema, que son los coeficientes de estructura, esto requiere ya justamente de la sección 4, ¿no? Aquí están los coeficientes de estructura. Estas son las ecuaciones de estructura, que se llaman ecuaciones de estructura de Nauro-Catán. Y hasta aquí. En principio, esta era la primera semana hasta la página 10. Incluso Entonces, creo que el problema 3 todavía no podríamos hacerlo porque habla algo de contravariante y dijo que apenas la vamos a ver, ¿no? sí, sí, sí. No, pues ustedes intenten de leer las notas también, de leer esta unidad, Sí, sí. para que sea más fácil. O sea, estos temas son complejos, pues, ¿no? Yo entiendo que en una primera, si nada más seguían de la clase, pues se puede hacer complicado. Pero si ustedes lo leen antes de venir a la clase, quizá va a ser más sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ver el viernes hasta dónde llegamos. Si logro cubrir 1.3 y 1.4, pues ya con eso ya nos vamos, ¿no? Y si no, pues el problema que quede suelto, por ejemplo, lo que les decía de la coeficiente de estructura es este que está aquí. Entonces ya es de esta sección. Entonces, si no logramos llegar a la sección 1.4, pues este problema no lo haríamos, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Algún otro punto, otro problema? De cualquier manera, como en el caso de Electro, al recibir, ustedes van a tener retroalimentación y van a poder subir otro intento, ¿no? Ahí en la plataforma de Educate para corregir los problemas que... O sea, yo les voy a dar sugerencias, lo corrigen, lo vuelven a subir, otra vez se lo califico y ya. Ahí va a tener ventaja porque en el segundo intento pueden subir calificación, ¿no? Profesor, Sí. ¿los dos intentos serían antes de lunes? No, haz cuenta que es el lunes, es el primero, y ya de ahí, cuando yo te califique, es el siguiente intento. Nada más que, pues, es la cuestión del tiempo, ¿no? De que se va a ir acumulando. Sí, es después del lunes, después de que te califique. Sí, sí. Gracias. Perfecto, entonces, pues, aquí le dejamos y pues nos vemos el viernes. Está bien, profesor. Que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.